Bueno, Romanos 13, como ya es sabido, Romanos capítulo 13, estamos compartiendo la enseñanza a Dios, el cristiano y el gobierno. Esta es la parte 4, parte 4, cuarta parte de esta porción del 1 al 7. Al principio de estas exposiciones, dijimos que en esta porción del 1 al 7 hay dos grandes mandatos. Número 1, someterse. Y número 2, pagar los impuestos. También dije y repito la misma idea, si no nos gusta el primero, menos el segundo, ¿cierto? Porque siempre que se habla de dinero y todo este tema de pagar, no es agradable para nadie, sobre todo en las condiciones que no solo nosotros vivimos, sino en otros contextos también se está viviendo. Bueno, con respecto al sometimiento, lo último que dijimos fue que hay dos razones explícitas, de acuerdo al versículo 5, para que el cristiano se sujete o se subordine al gobierno. Número 1, por razón del castigo. Y número 2, por causa de la conciencia. Eso dice explícitamente el versículo 5. Ahora bien, recordar que la conciencia es este conocimiento interno, es este dispositivo de alarma que el ser humano tiene. La conciencia es este tribunal que Dios ha puesto en todos los seres humanos, sin excepción, y que los lleva, como dice Romanos capítulo 2 también, a acusar o defender sus razonamientos. Todos los seres humanos, sin excepción, independientemente que nazcan en una ciudad, en una selva, en un campo, donde sea, su clase social no importa, su religión no importa, todos tienen este conocimiento interior. Pero cuando esa persona, cuando ese ser humano viene al Señor por la obra de gracia, por el poder del Evangelio, etc., esa persona inmediatamente comienza esa conciencia a despertarse mayormente, se vuelve más sensible, se vuelve más aguda. ¿Por qué? Porque ahora ese ser humano tiene la presencia del Espíritu Santo y ese cristiano se asume de que comienza a involucrarse en la Biblia. Esa conciencia ahora comienza a ser informada, comienza a ser ahora asistida, despertada. Por lo tanto, si aquí tengo a un ser humano común y corriente que no cree en el Señor, y aquí tengo a un creyente que ama la palabra de Dios, que está en comunión continua con el Señor, esta conciencia será más aguda, será más sensible que este otro, que aunque tiene un conocimiento básico de lo bueno y lo malo, está limitado por su propio pecado. Bueno, dicho eso, si esta conciencia está viva, activa, despertada en nosotros, impulsada de una manera con mucho más fuerza, podríamos decir, repito esto, por la presencia del Espíritu Santo, como dice Romanos 9, y por la información de la palabra de Dios que estamos nosotros almacenando, integrando en nuestra mente, en nuestro corazón, etc., entonces vamos a contestar en esta exposición dos preguntas sobre la base de esta conciencia. A ver, voy a leer el verso 5 de nuevo, Romanos 13:5. Por lo cual es necesario estarles sujetos al gobierno, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Por lo tanto, aquí surgen, repito, dos preguntas que quiero exponer en esta exposición. Porque hermano, mira, tú todos los días
no solamente frente al gobierno, sino a autoridades locales, con el jefe en tu trabajo, con alguna autoridad local, etcétera, vamos a ser expuestos a qué hacer. ¿Qué hago si viene mi jefe y me exige que firme un documento falso? ¿Qué hago? Cosas prácticas, cosas cotidianas. ¿Qué pasa si me preguntan algo? Me voy a ver tentado y es una autoridad. ¿Digo la verdad? ¿No digo la verdad? ¿Exagero la verdad? ¿La minimizo? Y ahí es donde entra en juego lo relevante de la conciencia. Porque inmediatamente el Espíritu Santo, que mora en nosotros, ahí comienza a punzar adentro. Entonces, por eso es que estas dos preguntas son interesantes, las que queremos responder en esta mañana. Primera pregunta, ¿hasta dónde debe el sometimiento ser, en este caso, a las autoridades superiores? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la raya? ¿Hasta dónde llega el creyente? Porque ¿qué pasa con nuestra conciencia en ese sentido? Segunda pregunta que queremos contestar es, ¿cómo deben tratar los cristianos con las autoridades gubernamentales? O, en otras palabras, ¿cuál es la actitud, la forma de proceder que los cristianos deben tener aún o a pesar que las autoridades determinen algo que vaya en contra de la palabra? ¿Por qué digo esto? Porque esto a nosotros también muchas veces nos aira. Cuando vemos, por ejemplo, una decisión mal tomada. Pero eso es motivo para llevarnos a reaccionar con una actitud prepotente. Protesta, vamos ahí, quemamos camiones, qué sé yo. Bueno, eso igual lo vamos a contestar en esta exposición. Contestemos la primera pregunta entonces. ¿Hasta dónde debe ser el sometimiento a las autoridades superiores? Considerando nuestra conciencia, esta conciencia del versículo 5 al final que Pablo señala. Muy bien, retrocedamos a Éxodo capítulo 1. Las porciones bíblicas que vamos a ver a continuación nos ayudarán en este sentido a establecer los criterios. Éxodo 1. Rápidamente aquí estamos o nos ubicamos en el marco histórico de cuando el pueblo de Israel fue liberado y llegó a Egipto. Éxodo capítulo 1. Y hay dos mujeres en la Biblia que no son muy mencionadas. Una se llama Sifra y la otra se llama Fúa. Y estas dos mujeres son muy relevantes por lo que hicieron, por lo que estuvieron dispuestos a hacer. Yo creo que Sifra y Fúa no tenían la menor idea que siglos después íbamos a estar hablando de ellas. 7 de abril 2024, imagínense, 1445, antes de Cristo, se escribió el Pentateuco. Ese es el impacto de mujeres en este caso y de hombres fieles a Dios. Su testimonio trasciende en el tiempo. Bueno, el pueblo de Israel, llegaron 70 personas, como dice el versículo 1, y ahí lo que hace Moisés es señalar al patriarca Jacob y sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, cuando entraron a Egipto de manera colectiva. 70 personas llegaron inicialmente a Egipto, pero después, ¿qué sucedió? Dice el texto que comenzaron a multiplicarse, cosa que no le gustó al faraón, porque eso ponía en riesgo una situación del poder egipcio. Bueno, ante esa situación de multiplicación, leamos del verso 15 lo que se le ocurrió a este faraón. Versículo 15, 1:15, dice así: y habló el rey de Egipto. Primer antecedente, hermanos, a considerar.
rey de Egipto. Aquí no estamos hablando de un simple egipcio, alguien que ahí barría, no, bueno, no existían los escobillones, pero que limpiaba o hacía, qué sé yo, barro, un simple obrero podríamos decir. No, estamos hablando del rey de Egipto, el faraón. Es un título mayor de honor, de autoridad en el poder egipcio. Eso quiero que entendamos, es decir, la autoridad superior, la autoridad gubernamental, equivalencia a Romanos capítulo 13. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Ahí tenemos al líder por excelencia llamado Faraón dando una orden. Maten a los niños. Mátenlos. La autoridad gubernamental está dando una orden. Y si es hija, entonces viva. ¿Se está entendiendo el punto, verdad? Él manda más. El de mayor poder, la autoridad superior, el magistrado, podríamos utilizar la palabra de Romanos 13, está dando una orden. El pueblo está creciendo mucho, maten a los hijos, a los niños, mátenlos. Pero, verso 17, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Aquí inmediatamente confrontó el faraón a la desobediencia, al no sometimiento de Cifra y Fúa. Muchos comentaristas piensan que estas eran como encargadas de las demás parteras. Tanto fue así que el versículo 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Saben lo que marca la diferencia aquí? Es el versículo 7, el inicio. El temor a Dios por sobre el temor a Faraón. Y cuando hay una persona que teme más a Dios que al jefe, que a la policía, que al presidente de la República, que al monarca, sea cual sea el sistema de gobierno, si hay un verdadero temor a Dios, no se somete a la autoridad inferior. Sobre todo al contradecir un mandato aquí. La propia conciencia de Cifra y Fúa. Dios había dado una bendición a Abraham. Voy a multiplicar tu descendencia, Abraham. Van a ser muchos. Por otro lado, después se regula en Éxodo 20 el mandato: no matarás, no asesinarás. Indudablemente Cifra y Fúa tenían una conciencia. Y ahí está el rey, el faraón, dándoles una orden. Cifra y Fúa arriesgan su vida. Y no les importó que el faraón, el mandamás de Egipto, les haya dado esa orden. ¿Por qué? Porque Cifra y Fúa entendían que si hay un mandamiento inferior, terrenal, que contradiga, que viole un mandamiento superior, divino, entonces están libres de someterse a la autoridad inferior, como lo hicieron aquí. Pero necesitamos temor de Dios. Porque si Cifra y Fúa no hubiesen tenido temor de Dios, hacen lo que el faraón les manda hacer. Pero había una conciencia. El Dios del universo, el Dios de Cifra y Fúa,
era más importante para ellas. Por eso se someten a Dios. Y por eso Dios las bendice. Mujeres con convicciones sólidas, muy sólidas, porque Faraón les podía quitar la vida a ellas. O sea, no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Hay una conciencia ética aquí frente a una presión gubernamental, y en este caso el faraón de Egipto. Entonces ahí ya estamos teniendo un poco más de luz. ¿Hasta dónde el creyente llega? ¿Hasta dónde llegamos nosotros, el cristiano, ante el sometimiento al gobierno cuando él dictamina una ley, por ejemplo? Aquí, supongamos, trasladémonos al tiempo de Cifra y Fua, maten a los niños. Me imagino a Cifra y Fua conversando, permítame esta licencia, no lo dice el texto. ¿Qué te parece, Cifra? Le dice Fua. ¿Qué hacemos? Tú sabes que si hacemos caso al rey, podemos mantener la vida. Si desobedecemos al faraón, nos pueden matar. Me imagino a la otra mujer contestándole, ¿en quién confiamos? ¿A quién debemos someternos verdaderamente? ¿Qué te dice tu conciencia, Cifra? ¿Qué te dice tu conciencia, Fua? Unámonos. Me imagino a Cifra y Fua orando a Dios. Señor, protégenos en esta decisión, pero no nos vamos a someter al faraón, porque tú estás por sobre el faraón. Esas mujeres necesitamos hoy día. ¿Escucharon, mujeres? Y hombres, desde luego. Ahora vamos a colocar ejemplos de hombres. Esas mujeres necesitamos hoy día. Mujeres que verdaderamente teman a Dios. Y ese temor a Dios es lo único que las va a capacitar para que esa conciencia realmente pese y el Espíritu Santo realmente pueda sensibilizarlas aún más y puedan hacer lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Vamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Y aquí ya vamos a ver no solo a hombres, sino a jóvenes. Daniel con sus amigos en este contexto de Babilonia deben haber tenido unos 15 años, 18 años. O sea, podemos nosotros extraer un principio de ahí. Nuestra fidelidad a Dios, nuestro temor a Dios, no es expresivo por una razón cronológica. O sea, puede haber un muchacho de 15 años que sea un tremendo ejemplo frente a uno de 60 años, como en el caso de Daniel y sus amigos, como en el caso de David, que tenía menos de 20 años, cuando mató a Goliat, cuando confió en... Miren, aquí el tema no es que haya matado a Goliat, hermanos. El tema aquí es la confianza tan extrema en Dios. Ese temor de David frente a Dios, que no le tuvo temor a Goliat. ¿Por qué? Porque había otro gigante, el Altísimo, más grande que Goliat. Bueno, ¿qué dice el versículo 8? Esto es muy sabido. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, otra vez, rey, no es cualquier persona aquí, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No se especifica la razón de la conclusión de Daniel de que él y sus amigos se contaminaran si comían la comida del rey. No se especifica una razón específica. Sin embargo, un comentarista dice lo siguiente, cito: el participar de la comida traída de la mesa del rey era para ellos contaminador, porque estaba prohibido por la ley, no tanto porque la comida no hubiese sido preparada según la ordenanza levítica, sino que tal vez consistía en animales que para los israelitas eran inmundos. Ya que en dicho caso los jóvenes no estaban
bajo la necesidad de abstenerse del vino. Pero la razón de su abstención era que los paganos en sus fiestas ofrecían en sacrificio a sus dioses parte de la comida y la bebida, y de este modo consagraban sus comidas mediante un rito religioso. Por lo tanto, no solo aquel que participaba en tal comida participaba en la adoración a ídolos, sino que la comida y el vino, como en todo eran la comida y el vino del sacrificio a un ídolo, y participar de éste, según lo escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, por ejemplo, es lo mismo que sacrificar a los demonios. Fin de la cita. Ahí está Daniel. La presión de la autoridad gubernamental, su conciencia delante de Dios sobre la base de las leyes dietéticas de Levítico y también todo esto que era dedicado a ídolos, propuso en su corazón no contaminarse. Ahora lanzo esta pregunta para después contestarla en la segunda pregunta que vamos a responder. ¿Ves a Daniel protestando prepotentemente ante las autoridades? Dice, pidió al rey. No salió ahí que se va a golpear ollas, queremos comer, queremos esto. Pidió al rey. No llevó una revuelta frente al gobierno tampoco. Interesante. Daniel capítulo 3. Nabucodonosor había levantado una estatua para que todo el mundo le adorara. Y ahora entran en escena Ananías, Misael y Azarías, que son más conocidos por sus nombres babilónicos, Sadrac, Mesac y Abednego, o Abednego. Ahora entran en escena estos tres amigos. Estaba la orden, estaba el edicto gubernamental, una ley real, una estatua al son de bocinas, todo el mundo postrados, me van a adorar. ¿Quién lo manda? El rey Nabucodonosor, el rey babilónico. No era cualquier personaje. Miren, del versículo 13, Daniel 3, 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Por qué? Porque no se iban a someter ante eso. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. ¿Por qué será la orden explícita? A través de la expresión a la estatua. ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Ahí me imagino yo a estos tres en Babilonia. ¿Te has visto en esa presión tú? Frente a otros que piensan totalmente diferente y que son pero bichos raros o tú eres un bicho raro para ellos. ¿Has experimentado esa presión en la sociedad, en tu trabajo, donde sea? Aquí vemos a estos tres jóvenes parados frente al gobernador por excelencia en Babilonia. A ver, vengan ustedes. Porque él estaba enojado, por eso levanto la voz. A ver ustedes, ¿cómo es eso de que no se están rindiendo a mí? En otras palabras, esa estatua era una representación del ego y el orgullo de este líder. ¿Cómo es eso? Yo levanté esa estatua para que todo el mundo se postre ante mí, se sometan a mi autoridad y deben rendirme culto. Así está tratando con estos tres hombres Nabucodonosor. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, aquí viene la amenaza de la autoridad, del gobierno. Si no se someten, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Cuántos de ustedes se han quemado, hermanos? O sea, me refiero a una quemadura significativa, ¿no? No esa cosa de que, uy, pasé a llevar la tetera y me dolió. No, no. Una quemadura. Bueno, los que no, es terrible, hermanos. Es terrible el dolor de la quemadura. Porque hay capas en la piel y creo y entiendo que cuando llega una cierta capa, el dolor es insoportable. Aquí estos tres hombres estaban expuestos o a punto ya de ser echados al horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Mira, si tú vienes aquí con nosotros a hacerte una revuelta que... No, tranquilo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, Nabucodonosor, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Equivalencia, no nos sometemos a la autoridad tuya. Romanos 13. No vamos a estar sujetos en este sentido a ti. Romanos 13. Porque Nabucodonosor está violando un mandamiento superior divino. Y en ese sentido, estos hombres jóvenes, valientes, que al igual que Cifra y Fúa temían a Dios, confiaban en Dios, tenían convicciones arraigadas en lo más profundo de su ser, le dicen: no, Nabucodonosor. Dios puede librarnos, sí, pero si no lo hace, es decir, si Él permite que muramos quemados dentro del horno, aún así seguiremos sometiéndonos a Él. ¿Cómo quedan varones aquí presentes ante este ejemplo de convicción? ¿Les hace pensar esto? ¿Nos hace pensar esto? Que muchas veces nosotros, ante presiones tan mínimas, cedemos fácilmente. Y aquí tenemos a hombres que pudieron haber sido echados, quemados dentro de un horno de fuego. A eso me refería anteriormente, con que ese tipo de hombres y mujeres necesitamos hoy. Hay un hermano nuestro que compone canciones y él tiene una canción que dice: ¿dónde están los hombres como Elías? Podríamos decir: ¿dónde están los hombres como Misael, Ananías? ¿Dónde están las mujeres como Cifra y Fúa? ¿Dónde están? ¿O por qué estarán tan escondidas esas mujeres hoy día en la sociedad? Aquí entonces, cuando hubo un mandamiento humano que violó o atropelló uno divino, entonces estos tres amigos de Daniel tenían muy claro que tenían toda la libertad de no someterse a Nabucodonosor, porque había un mandamiento divino superior al cual sí debían someterse. Al ladito en Daniel capítulo 6, aquí hay una prohibición explícita, humana, inferior. ¿Cuál es? Prohibido orar. Así, tal cual. Se prohíbe orar. Ese es el mandamiento inferior terrenal. El problema es que esa orden, en el contexto aquí de Darío ahora, un rey persa, esa orden contradecía o violaba explícita y directamente una orden divina superior. Miren, Daniel 6, del 7 en adelante. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición
Eso es oración. Demande petición es equivalente a oración. A cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Anteriormente, con Faraón, tuvimos la presión de la pérdida de la vida de Cifra y Fua. Anteriormente, los 3 amigos de Daniel, teníamos la presión del horno de fuego. Ahora tenemos la presión de las fieras, de los leones. Presiones significativas, hermanos. No eran cositas superficiales, cuestiones menores. Eran tremendas, tremendas presiones. 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. O sea, ahí está el edicto real, confirmado, y hay que promulgarlo por todo el imperio. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se llenó de temor, empezó a hacer una revolución, una protesta. Perdón, no dice eso. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Antes de una protesta pública está la rodilla. La orden era no oren, prohibido orar. Daniel ora. La orden era cuidado con hacer cualquier petición a cualquier dios. Prohibición absoluta. Cuando Daniel supo eso, oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Qué interesante es esto. La Biblia no dice esto. Daniel, cuando se vio presionado, partió a orar. Eso le pasa a Adiel muchas veces. No ha orado como en 3 días el hermano Adiel. Pongámosle 4 de repente. Una semana. Pero supe un problema, pasó algo. Señor, por favor, vengo a ti. ¿Te identifica eso? No, todos ustedes oran siempre de la misma forma. Yo soy el extraño. Hermano, tanto nos cuesta hacer esto. En otras palabras, a Daniel no lo motivó el problema o la prohibición. No fue eso. Porque él mantenía una dependencia, una confianza absoluta en su Dios. Porque lo hacía antes, sin la intervención de una prohibición. Y como esa prohibición estaba ahora violando un mandato divino, entonces Daniel no se somete tampoco. Versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. ¡Qué terrible! Aquí tenemos la nuestra. Y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. No puede. Sí, pero la estaba abrogando un hombre que confiaba en Dios. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, más encima era cautivo. No estaba muy emocionalmente bien Daniel. Nadie que está cautivo anda muerto de la risa en la calle, ¿verdad? Aún así, o a pesar de aquello, dependencia absoluta de Dios. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. 14. Aquí hay una clave importante también. Cuando el rey oyó esto, el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel
y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Esto, hermanos, es tan impresionante y les voy a decir por qué. El impacto de un hombre que confía en Dios, el testimonio de un hombre incuestionable, hace o hizo, en este caso particular, que un líder gubernamental tan importante, inclusive él, que había confirmado el edicto, haya estado dispuesto a proteger a un hombre. ¿Cuál sería la lógica política de este rey? ¿Sentencia? ¿Abrogó la ley? Foso de los leones. Esa es la lógica política. Pero aquí tenemos a un hombre, Daniel, dependiente de Dios, que confiaba en Dios, que temía a Dios. Y ese temor Dios lo usa para proteger a Daniel, inclusive utilizando a un líder que había confirmado una ley para echar a Daniel en el foso de los leones. ¿Están entendiendo, hermanos, por qué es tan importante el impacto de tu testimonio? ¿Cuál es el problema de los creyentes en general? Mal testimonio público. No, es que lo conozco a este. Robó en el trabajo. Anda diciendo groserías. Se metió en algo que no corresponde. ¿Cómo queremos que nos protejan si manchamos nuestro testimonio público? Uy, a mí me gustaría ser Daniel, ¿cómo Darío lo protegió? Sí, pero es que Daniel tenía un testimonio intachable en la sociedad. Y Dios usa eso. Versículo 14. Perdón, ya lo leí. 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto, o sea, insistieron estos hombres. Y ante esa insistencia, el rey cedió. Entonces el rey mandó, 16, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Testimonio. ¿Cómo Darío sabía eso? Porque el testimonio de Daniel era evidente. Él te libre. Fue tal el impacto de Daniel en la vida de Darío, que miren lo que dice después. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Qué líder, qué monarca gubernamental, político manifiesta este tipo de preocupación, esta tristeza por alguien? Estaba triste. Y le dijo Daniel: siervo del Dios viviente. Hermanos, ¿están entendiendo el punto? ¿Cuál es el concepto que Darío tenía de Daniel? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ante la prohibición de orar, Daniel no se somete, porque Dios manda orar. La autoridad del gobierno tiene un límite. Y ese es precisamente el límite. Cuando hay una orden de la autoridad suprema, divina, del Altísimo, y hay algo inferior aquí en esta tierra que contradiga directamente aquello, entonces tú y yo somos libres de no someternos a cualquier autoridad, no solo gubernamental. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5. Aquí es menos
tiempo esto porque esto es bastante conocido. Hechos capítulo 4. Todo lo que voy a leer a continuación se desprende de la lectura de Hechos 3, de antes del tema. El cojo había sido sanado, eso revolucionó a los que rodeaban a Pedro y a Juan. Fue el motivo para que los comenzaran a perseguir. Y noten en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, esto se refiere al cojo del templo de la Hermosa, no podían decir nada en contra, era demasiado evidente el milagro. Entonces les ordenaba que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con Pedro y Juan? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Pero resulta que había una orden en Mateo 28. Cristo le había dicho a sus discípulos, hagan discípulos a todas las naciones. ¿De qué forma? Yendo, bautizando y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Esa era la orden del Señor. Y ahora hay un grupo de hombres que quieren prohibir eso. Y llamándolos, 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, es imposible dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque Pedro y Juan en mente, el Señor nos enseñó esto en Mateo 28. Esa es la orden superior a ustedes. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y al ladito en el capítulo 5, del 26 en adelante, dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos, y noten el verbo que utilizan, una orden, un mandato, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, esta clásica y famosa respuesta de ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mismo principio para Cifra y Fua, mismo principio escritural para Daniel, mismo principio escritural para Ananías, Azarías, Misael, mismo principio. Ahí estaba el faraón, ahí estaba Darío, ahí estaba Nabucodonosor, autoridades gubernamentales que establecieron una orden humana inferior, pero que violaba una autoridad divina, por tanto libre de someterse. Claro que en algunos casos terminó en muerte la desobediencia. Bueno, en segundo lugar, contestemos la pregunta, que ya algo hemos contestado de aquello. ¿Cómo deben tratar los cristianos con las autoridades gubernamentales? O, en otras palabras, ¿cuál debe ser la actitud nuestra? Aun cuando dictaminen leyes que van en contra de nuestros principios bíblicos. Atención con esto, hermanos. Respeto, prudencia, sabiduría. Respeto, prudencia, sabiduría, consideración es totalmente antagónico a prepotencia,
agresividad física o verbal, protestas irresponsables, prudencia, respeto, sabiduría. Ahora vuelvo a preguntar, ¿viste a Daniel o ves a Daniel protestando prepotentemente ante las autoridades? ¿Ves a Daniel llevando a cabo una revuelta contra el gobierno? Daniel entra en un diálogo prudente, en un diálogo humilde, en un diálogo respetuoso con el jefe de los eunucos en Daniel 1. Se dirige de esa forma. Los amigos de Daniel fueron respetuosos con Nabucodonosor. De hecho, en cada respuesta de estos tres amigos de Daniel, le decían a Nabucodonosor, sepas, oh rey. Siguen considerando el título honorífico humano gubernamental que tenía Nabucodonosor, o Darío en este caso. Sepas, oh rey. De tu mano, oh rey, nos librará, y si no, sepas, oh rey, respeto, prudencia, sabiduría. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ya lo vimos. Y Darío inclusive le pregunta si está bien. Si había sido librado por su Dios, le pregunta a Darío. Daniel también le contesta, oh rey, vive para siempre, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Diálogo respetuoso, diálogo considerado, un diálogo sin agresividad, un sentido de respeto y conciliación hacia el liderazgo babilónico, persa, egipcio. Ahora veamos en Hechos 22. El ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cómo reaccionó ante las autoridades superiores? Hechos 22. Aquí en Hechos 22 Pablo narra su conversión y de él están hablando aquí. Verso 22 también. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, refiriéndose a Pablo, porque no conviene que viva. ¡Wow! No conviene que siga con vida este hombre. Y como ellos gritaban, los incrédulos que querían perseguir a Pablo, y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él, contra Pablo. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, y Pablo utiliza aquí una interrogante sabia, prudente. Él dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Entienden el punto? ¿Entienden la connotación de la pregunta de Pablo? ¿Qué se han creído ustedes? Voy a hacer una revuelta, voy a llamar a todos los cristianos aquí, vamos a salir a golpear olla, a tirar piedra al pretorio, qué sé yo. Cálmate, calma. Calma, aquí observamos una interrogante pausada, sabia, aguda. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno. Fue tan sabia la respuesta de Pablo que le preguntó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Respeto. Respeto. De hecho, ¿recuerdan cuando el sumo sacerdote Ananías le dicen a otros que golpearan a Pablo? Y Pablo le dice, y tú, que Dios te golpea a ti, algo así, para no equivocarme, pared blanqueada, le dice. Y ahí saltan en defensa del sumo sacerdote y le dicen, oye Pablo, ¿no sabes con quién estás hablando? Es el sumo sacerdote. Ups.
Perdón. No sabía que era el sumo sacerdote. Porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de Israel. ¿Se le subieron los humos un poquito a Pablo? Bueno, se bajó Pablo. Respeto, consideración, sabiduría. Así es como debemos responder. ¿Es difícil, pastora? Claro, pues. Sobre todo cuando leyes u ordenanzas civiles, leyes gubernamentales, etcétera, contradicen así de frentón la palabra de Dios. Bueno, aún así no podemos perder el control. Aún así tenemos que seguir manteniendo la mansedumbre, la templanza, porque no está en nuestras manos. Dios no va a usar tu ira pecaminosa para obrar en la sociedad. Va a usar tu mansedumbre, va a usar el amor, va a usar el respeto, va a usar la templanza. Eso va a usar Dios para hacer algo, no lo contrario. Fue sabio en usar su ciudadanía romana, el apóstol Pablo. Tanto fue así. Filipenses 4. Qué lindo es esto, hermanos. En Filipenses capítulo 4 hay un saludo muy interesante al final. Filipenses 4, 21 y 22, últimas palabras de Pablo aquí, estando privado de libertad, a la iglesia ubicada en el sector geográfico de Filipos. ¿Qué dice Filipenses 4, 21 al 22? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hubo conversos en la casa del César? Por la actitud, por la forma respetuosa, por la manera amorosa, por la manera considerada, por la manera bíblica que Pablo propagó el Evangelio. Eso abrió puertas para que el Evangelio inclusive llegara a la casa del César. Y ahí tú observas nuevamente lo que vimos en la enseñanza anterior. Oremos por las autoridades, 1 Timoteo 2, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero eso será el vehículo para pavimentar el camino y el Evangelio pueda ser propagado. Y vuelvo a repetir esta verdad. No es para mi comodidad la oración. Es para que Dios haga su obra y prepare el camino y el Evangelio pueda ser predicado, se nos abran puertas para predicar la palabra, inclusive en la casa del César. ¿Cómo nos encantaría, verdad, poder tener la posibilidad de predicar el Evangelio a los diputados, a los senadores, al mismo presidente de la República? Pero créanme, hermanos, que si se nos llega a abrir una puerta para propagar el Evangelio, no va a ser porque vayamos a quemar autos, no va a ser porque quememos escuelas, no va a ser porque vayamos a protestar agresivamente frente al gobierno o alguna institución civil. Es porque en primer lugar la iglesia se mantenga de rodillas, orando en este sentido. Y en segundo lugar, manteniendo una actitud adecuada delante de Dios y delante de los hombres. Ese temor interior, esa confianza en nuestro Dios, como Cifra y Fúa, como Daniel y sus amigos, como el apóstol Pablo, como Pedro y Juan, que aun cuando dijeron, no nos vamos a someter a ustedes
porque tenemos que obedecer a Dios, aún así lo hicieron de manera respetuosa. Conclusión. No solamente debemos estar sujetos al gobierno en razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pero ¿qué pasa cuando la conciencia del creyente es afectada? ¿Hasta qué punto nos sometemos? Y si no lo hace, ¿cuál debe ser o seguir siendo nuestra actitud? Ya lo respondimos. Con las parteras ante el asesinato de los bebés. Daniel ante Darío, que prohibió orar. Los amigos de Daniel ante Nabucodonosor de no rendirse ante la estatua. Los apóstoles que fueron prohibidos a predicar el evangelio. Pero ellos estuvieron dispuestos a someterse a Dios antes que a los hombres, en humildad, sin prepotencia, sin agresividad física, sino con respeto. Tal cual como lo hizo nuestro bendito Señor, que cerró su boca, no se defendió. Estuvo dispuesto a ser llevado como a una oveja, tras sus trasquiladores. Y fue puesto en esa cruz, no opuso resistencia. Tenemos tanto que aprender. Y querido hermano, todo ese ejercicio, ante todas las presiones que vas a tener afuera, Dios nos permite experimentarlas en cosas tan sencillas del cotidiano vivir. Una vez un hermano me preguntó esto: Pastor, ¿qué cree usted si un día alguien, por todo lo que usted me conoce, me dijo, ¿usted cree que algún día, si me ponen una pistola en la cabeza y que niegue al Señor, yo lo negaría? Y yo me acordé de una pequeña presión que fui testigo de manera pública, que tuvo y que no fue capaz de soportar. ¿Ya? Entonces mi respuesta fue la siguiente. No le dije sí ni no, porque yo no voy a emitir un juicio así. Lo que sí le dije fue esto: mira, si no fuiste capaz de responder que amas al Señor frente a dos colegas de trabajo, nunca estarás dispuesto a prestar tu cabeza para ser baleada con una pistola. Jamás. Porque la Biblia no se puede equivocar. Hay un texto que dice lo siguiente: si fuésemos fieles en lo poco, entonces lo seremos en lo mucho. ¿Cuál es el análisis lógico de ese texto? Si no soy fiel en lo poco, olvídate, hermano, no lo serás en lo mucho. Y hermanos, tenemos que seguir orando al Señor porque no sabemos hasta dónde o hasta cuándo Dios va a continuar permitiendo la libertad que tenemos para manifestar nuestra fe cristiana. No lo sabemos. Lo único que nos garantiza a nosotros una tranquilidad, una paz, una quietud interior es depender de nuestro buen Dios en oración. ¿Qué más podemos hacer? Una vez un concejal hace años atrás me dijo: Pastor Adiel, lo invito a que trabaje con nosotros en un equipo de concejales aquí en Laja. Porque así usted va a poder hacer todo lo que quiere hacer con esa fe, que algo así más o menos fue el tema. Eso lo vamos a responder el otro domingo, ¿sí? Si un pastor debe o no involucrarse en ese tipo de cosas. Pero hermanos, solo puedo decir lo siguiente: no existe
ninguna herramienta más eficaz para la transformación de la sociedad que la predicación fiel del poder del Evangelio. Nada más. No me interesa ser ni alcalde, ni concejal, ni presidente de la República. A mí lo único que me interesa es ser fiel con la comunicación y transmisión del poder del Evangelio. Nada más. La política trata con las ramas, el Evangelio trata con la raíz del problema. Y el Señor nos ayude a todos nosotros a ser fieles comunicadores de esta verdad, y que si realmente Dios nos va a usar para influenciar al gobierno, a la vecindad, a la población, al compañero de trabajo, etcétera, sea por manifestar estos rasgos de Cifra, Fúa, Daniel, sus amigos, los apóstoles, un testimonio intachable, una confianza potente en el Señor, una fidelidad tan marcada. Porque debemos ser luz delante de los hombres, dice la palabra del Señor también. Y esa luz no se esconde debajo de un almud, sino que tiene que brillar en todos lados, a pesar de que tengamos persecución. Van a haber situaciones cotidianas que la Biblia no te dice nada por si acaso. Ahora vimos la idolatría, no someterse. La prohibición de orar, Daniel, no someterse. La prohibición de predicar el Evangelio, no someterse. Pero tú te vas a encontrar con otras cosas diariamente en tu trabajo. ¿Y qué hago ahí, pastor? ¿Qué pasaje me va a citar? Tu conciencia. ¿Entiendes? Tu conciencia. Porque esa conciencia, como está informada con la palabra de Dios, ahí tú tienes que pedirle al Señor que te enseñe qué decisiones tomar frente a las presiones laborales, gubernamentales, civiles, etcétera, etcétera. Porque no hay respuesta para cada detalle diario en la Biblia. Porque hay creyentes que creen que hay que someterse en todo menos en aquellas cosas que Dios, o sea, que el gobierno contradiga. Y hay otros creyentes, por si no lo sabían, que creen que no hay que someterse en nada. Imagínate, ¿cuál es el punto ahí de balance? Insisto, en todas las situaciones cotidianas que no están registradas en la Biblia, por eso Pablo habló de conciencia. Y ella es la que debe llevarte a tomar las mejores decisiones frente a las presiones, por ejemplo, a desobedecer la palabra de Dios. Y para eso necesitarás valentía. Hay que ser valiente, porque puedes perder tu trabajo, puedes perder amistades. Que el Señor nos ayude. Padre bendito, gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra nos da estos principios que podemos abrazar, aferrarnos a ellos. Y así, Señor, continuar con el ministerio, con la obra y los dones también que tú nos has dado, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea conocido en toda la tierra. Gracias, Señor, por estar comprendiendo poco a poco, gradualmente, la mayor cantidad de cosas posibles respecto a este sometimiento a la autoridad superior. Hoy día vimos cuáles son los límites, pero hay detalles que vamos a tener que vivir diariamente. Ayúdanos, Señor, a que nuestra conciencia sea sensible y sepamos claramente hasta dónde llegar en situaciones cotidianas de la vida. Ayúdanos y enséñanos también, Señor, a mantener una actitud de respeto, de prudencia, de sabiduría frente a todas las situaciones que vivimos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso debemos someternos. Pero danos la valentía, Señor, también para no hacerlo. Cuando cualquier autoridad viole un mandato explícito para nosotros,
que es superior a cualquier autoridad humana. En ese momento, Señor, danos el valor, danos esa convicción profunda de que debemos agradarte a ti y no a los hombres. En sabiduría, respeto, prudencia, delante también de los hombres. Muchas gracias por esta tu palabra. Estamos, Señor, dispuestos también a continuación para recibir el pan y el vino de aquella persona que fue el mayor ejemplo, más que Cifra y Fua, más que Daniel, más que sus amigos, más que los apóstoles, que eres tú, bendito Señor, quien verdaderamente eras manso y humilde de corazón, que no abriste tu boca, enmudeciste, estuviste dispuesto a entregar tu vida, porque tú lo decidiste así, desde antes de la fundación del mundo, para redimirnos, para perdonarnos, para alcanzarnos con tu gracia. Y hoy queremos recordar ese bendito sacrificio, pero al mismo tiempo cruel sacrificio, hecho por cada uno de nosotros, los que creeríamos en ti. Oramos por el pan, por el vino, que representan esta realidad espiritual. Danos también, Señor, la conciencia de poder entender cada vez la solemnidad, la profundidad, la seriedad, el significado que la cena del Señor, tú mismo, Señor, comunicaste en tu palabra, que el apóstol Pablo comunicó también allí a los corintios. La mesa de la comunión de los santos. Gracias, Señor. Y a continuación queremos participar y celebrar esta ordenanza que tú has establecido. Amén.